Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de La Banqueta Virtual. Les saluda Kevin H. Pilgrim, me acompañan Carlos González y Vanessa Herrera. Querida Vane, ¿podrías comentarnos quiénes son nuestros invitados de esta noche? Estás muteada, querida Vane. Perdón, me pude echar 2 horas aquí hablando sola. Buenas noches, ¿cómo están todos? Tenemos a dos personajes que son bastante populares en Twitter. Número uno, Javier Gramajo López. Javier Gramajo es de la consigna GT. Bienvenido y vamos a aclarar que no tiene cámara porque el vecino no ha pagado el internet. Mal, No, no es así. No, desgraciadamente mal Javier hecho, tiene Van. problemas de conexión, pero lo vamos a tener acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Vale? Y por el otro lado tenemos a Héctor Yumas, amigo de la banqueta, lo conozco personalmente. Héctor es además abogado, bastante popular en redes sociales. Bienvenido, Héctor, es un gusto. Gracias. Solo para aclarar, Vanessa, como les había comentado la vez pasada, soy licenciado, pero no específicamente abogado. Tengo otra especialidad, pero igual conozco bastante porque he sido parte de juntas receptoras de votos y de la Junta Electoral Departamental varios años. Ok, gracias por la aclaración, Héctor. Carlitos, buenas noches, ¿cómo estás? Carlos, Estás estás muteado. Ya, perdón, la fuerza de la costumbre de mutearnos. Aquí esperando el lunes para empezar con la banqueta y bienvenidos todos. Nuestros invitados de hoy son bastante interesantes, sus hilos son muy buenos en Twitter, por favor síganos, valen la pena. Claro que sí. Y esta noche, Kevin, vamos a hablar sobre el secuestro de las papeletas, sobre todo de las acciones que está cometiendo el MP y lo peligroso o no, que según nuestros invitados puede ser el que todo nuestra información está en manos de tremendas personas. Héctor, ¿qué nos puedes decir sobre este caso específico con el MP? Primero Bueno, dijeron que sí, luego que no, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, primero tenemos que ahondar un poco en la historia de lo que está sucediendo para poder entender por qué es esta acción nueva que está haciendo el Ministerio Público y de dónde es que viene todo el proceso que ahora están realizando. El tema es que el Ministerio Público construye un caso contra Semilla, el cual, en medio de todas las aristas que ellos alegan de falsificación de firmas, personas fallecidas que están pues afiliadas al partido, ellos presentaron en su momento una acusación por lavado de dinero, que es precisamente, y por registro de aportes no registrados al partido político. Y eso es lo que origina la suspensión del partido político como tal y también origina las medidas cautelares que son las que conllevan a la suspensión del partido como tal. El tema es que ya transcurrido después de un año prácticamente de este proceso y un año de que el juez arbitrariamente y en contra de la ley electoral y de partidos políticos, porque no tiene la capacidad de hacerlo, venga y ordene al Tribunal Supremo Electoral hacer la suspensión temporal del partido, se necesitaba una excusa para poder venir y poder alargar ese periodo de suspensión que tiene el partido Semilla. Y la única forma que tenés para poderlo alargar, en el caso, cuando hay casos penales como tal, es venir y asumir que sigue habiendo investigación necesaria o que se siguen recabando información necesaria, que siguen habiendo otros frentes de investigación y otros frentes de acusación que estás haciendo en contra del procesado. En este caso lo que están haciendo simple y sencillamente es aduciendo de que hay personas que están registradas, que no están registradas en el padrón, que votaron en ciertos centros de votación, y para eso es que están construyendo toda esta telaraña que están construyendo ahorita, ¿verdad? Para poder justificar el supuesto fraude que ellos dicen que existió en la primera vuelta electoral. Es de destacar que si no existiera el tema del lavado de dinero y si no existiera el tema de
del financiamiento electoral no registrado, el partido jamás hubiera sido cancelado y lógicamente vuelve a la vida, a la vida política y a la capacidad de poder integrar comisiones y poder integrar pues junta directiva en el Congreso. Pero precisamente por eso es que le quitan a Semilla el partido, para que no pueda participar en juntas dentro del Congreso. Eso es todo el camate. Es lo Sí, más evidente. Pues imagínense ustedes que si Semilla hubiese hecho algo que pudieran comprobar, qué rato los hubieran hasta sacado del Congreso, ¿eh? Lo gracioso es que todos los partidos políticos están hechos con las patas. Todos. Literalmente, hay partidos que se forman en un día. No estoy hablando de valor, ni de vamos. ni FCN Nación tampoco. No. Ni otros desaparecidos en esta vuelta, el del Gallo y otros. La UCN. La UCN. Bueno, pero la UCN tiene muchos años. Lo que pasa es que no, Vani. La UCN de este tipo es nueva. Igual que el PAN también es un nuevo partido. De hecho, él le pagó a los, ¿cómo se llama? Los Carpio les pagó por usar el logo. Pero sí es nuevo partido, lo mismo que pasa con el PAN, ¿verdad, Héctor? No, el PAN sí es un partido que ha venido históricamente, el partido no había sido cancelado, no había sido en ningún momento revocado su inscripción, seguía activo y lo único que hicieron fue que cambiaron de dueños, digámoslo de esa manera. Cambiaron de casifero. Así es. Javier, ¿estás ahí? Aquí estoy. ¿Me escuchan fuerte y claro? Por favor, coméntanos acerca A mí, digamos que yo quiero abordar el tema de la perspectiva un poquito más del proceso que se puede dar en la utilización de los datos de manera maliciosa. Entonces, tal vez la audiencia no conoce cuál es la estructura del padrón electoral. Entonces, en el padrón electoral está el nombre del ciudadano, la fecha de nacimiento, el DPI, el género masculino femenino, la dirección de residencia, el estado civil, la fotografía, la huella dactilar, el centro de votación a donde se dirigen a votar, la nacionalidad, obviamente sería guatemalteco, pero posiblemente pueden tener otras nacionalidades. El país de residencia también está, y eso no sale publicado en ¿cómo se llama? En muchos medios. La fecha en la que se registró en el padrón electoral y, por ejemplo, si ustedes van al sitio web del Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral genera estadísticas a partir de esos datos. Esos datos están segmentados por rangos de edades, si hay alfabetismo o digamos que son estudiados o tienen algún grado académico, es decir, hay alguna más información de la que nos dice. Eso ya nos deja entrever, digamos, que hay ciertas situaciones que pueden generar conflictos bastante serios. Y cuando ustedes me digan, pues yo les hablo sobre qué conflictos identificamos nosotros, que es una lista de 10, pero les devuelvo la palabra para que ustedes sigan aportando. La verdad es que sí son datos pues bastante sensibles y bastante completos, ¿no? O sea, no se trata solamente de el número de DPI, sino que menciona usted pues huella digital, dirección, hasta centro de votación, o sea, fotografía, o sea, es algo que realmente se puede utilizar para amenazar a cualquiera de una forma muy fácil. Porque yo puedo venir y criticar ya sea al Ministerio Público o a quien sea que esté dentro del gobierno y que me tiren mi información, mi dirección, por un mensaje privado. Yo creo que eso asustaría a cualquiera, ¿no? Que le digan a uno, mira, te llamas tal y vivís en tal lado. O sea, es aterrador.
su número de teléfono también lo tiene, ¿verdad? Exactamente, o sea, toda esa información que uno hasta uno piensa, por ejemplo, dársela a instituciones como, por ejemplo, los bancos, ¿no? O sea, sí es algo que tenemos que tomarnos muy, muy, muy en serio, ¿verdad? Sí, aquí les menciono, perdón. Aquí hay otra cosa, y es que crear partidos políticos limpios después de esto va a ser más difícil. Pues lo vamos a ver. Digamos, aquí hay unas estadísticas que me gustaría trasladarles, ¿va? Yo realmente, digamos que mi área es pues, ingeniería de datos, entonces yo pues me enfoco más. 90.708 empadronados había en Estados Unidos para las elecciones de 2023. Es más o menos pues 100,000 personas. 9.361.000 guatemaltecas están empadronados en Guatemala. El 54% de esos empadronados son mujeres. Entonces ahí ya les da ciertas estadísticas que estas fueron publicadas por Prensa Libre y por Agencia Ocote, por ejemplo, que son dos de los artículos que yo me permití revisar antes de platicar con ustedes y de dar, pues aquí hay bastante información. Y temas que ya adelantaba Kevin, por ejemplo, son bastante interesantes, pero les devuelvo la palabra a ustedes para que puedan opinar y luego ya cuando ustedes dicen, yo me introduzco en el tema de qué es lo que pueden llegar a hacer con nuestros datos. Y solo seleccionamos 10 posibilidades de muchas. Kevin, estás muteado. Perdón. De veras, Carlos, ¿por qué me estás muteando? Es broma. A nuestra audiencia también le pedimos que si tienen alguna pregunta para alguno de los invitados y la quieren trasladar, pues con gusto la hacemos. Pueden hacerla en cualquiera de las 3 plataformas que tenemos, Twitter, YouTube y Facebook. Tengo aquí una pregunta de Daniel Pacheco y él pregunta, ¿hay alguna forma de pedir de vuelta el padrón? Lo que pasa es que aquí lo que está sucediendo, recordate que en teoría se está trasladando el padrón que fue secuestrado al resguardo del tribunal. Lo que pasa es que como bien muchas personas lo han alertado, en que lo regresen a un tribunal o lo lleven a un tribunal y que sea el Ministerio Público el encargado de resguardar el padrón, pues ya hoy por hoy a todos los que conocemos al Ministerio Público de hoy por hoy, pues a nadie le da confianza, ¿verdad? Y nadie quiere que su data esté con estas personas del Ministerio Público que son capaces de hacer cualquier cosa. Yo coincido en uno de los temas que habló Javier y que es lo que yo creo que también puede ser utilizado el padrón es para venir y poder pues empezar a amedrentar a las personas, ¿verdad? O sea, ahora te estoy viendo que estás actuando en Twitter, entonces ahora te voy a escribir, te empiezo a decir que te estoy controlando y que si no te alineas, pues cualquier cosa te puede pasar. Y claro, como Kevin lo mencionaba, Carlos también lo mencionaba, ¿a quién no le va a dar miedo que le hagan una amenaza de este tipo, ¿verdad? ¿Vale? Solo que estás muteado, ¿vale? Ahora sí, sí. hombre, es que tengo problemitas técnicos por aquí. Híjole. A mí me gustaría saber, ¿esto se puede frenar o ya está descontrolado? Definitivamente, si hablamos del Ministerio Público, definitivamente el Ministerio Público ya se descontroló. O sea, ya ellos ya llegaron a una instancia donde están solicitando, por ejemplo, amparos que definitivamente no están ni siquiera de acuerdo a la ley y que lo único que están haciendo es para que alguna de las altas cortes pues les dé el banderazo de verde de decir que pueden seguir haciendo lo que quieran seguir haciendo. Y eso es un tema bastante delicado porque yo lo mencionaba en otra entrevista. El tema es que ahorita hemos generado tanta jurisprudencia fundamentalmente electoral y a nivel
representación inclusive de las atribuciones del presidente, que es muy fácil que a quien venga a gobernar en el futuro se le va a hacer muy difícil. Y no vayamos tan lejos. O sea, a mí lo que me preocupa y lo que me asusta es que en el próximo proceso electoral van a venir y van a bloquear a N cantidad de partidos políticos sin ni siquiera empezar la competencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ahora ya generé la jurisprudencia donde un juez ordinario puede venir y ordenar la cancelación de un partido, pues voy a cancelar todos los partidos que no me son, que no están conmigo o que no están alineados con mis políticas. Y definitivamente ni siquiera los voy a dejar participar. Totalmente. Javier, ¿algo que agregar? Sí, si quieren entro con las primeras 5, digamos que 5 situaciones dignas de atención por parte de todos los ciudadanos y luego ustedes comentan. Totalmente. La primera Javier. dice robo de identidad. Y voy a hablar, los delincuentes pueden usar nombres, fechas de nacimiento, números de DPI para cometer fraudes, como abrir cuentas bancarias o solicitar préstamos a nombre de otra persona. Fraude electoral. Los datos del padrón pueden ser utilizados para registrar votos fraudulentos, especialmente si se manipulan los registros de personas fallecidas o que no están presentes. Nada nuevo, pero lo pueden hacer con mayor claridad. Acoso y extorsión, que ya lo mencionaban ustedes. La dirección y el número de teléfono pueden ser utilizados por criminales para acosar o extorsionar a las personas exigiendo dinero a cambio de no revelar o dañar información personal. Comercialización de datos, esta es la que hay que pensárselo. Empresas pueden comprar esos datos para utilizarlos en marketing sin consentimiento de las personas, violando su privacidad. Y aquí, si ustedes vieron el dilema de las redes sociales, todas las alarmas deberían estar saltando, pero a diestra y siniestra. Luego, el acceso indebido a servicios. Con la información del padrón, una persona podría intentar acceder a servicios gubernamentales o privados destinados únicamente a los ciudadanos registrados con programas de ayuda social, etcétera, etcétera. Esos son los primeros 5 que ya identificamos y quedan los otros, pero les devuelvo el micrófono para que ustedes se extiendan. Gracias, Javier. ¿Vani? ¿Qué opinas? ¡Jue madre! Sí está peligroso. Sí está peligroso. Era lo que yo decía la otra vez. Yo di mis datos para que fueran utilizados para el Tribunal Supremo Electoral, no para que cualquier vieja loca los tenga, ¿no? Y dejar una vieja loca, que son un montón de locas. Esta curruchiche, o sea, cualquier cantidad de cucarachas, con datos, sí Tan que miedo. delicados. No, totalmente. ¿Sí? Y el hecho de que, por ejemplo, acá se han dado muchos casos de que precisamente a personas le roban la identidad, hacen cosas con su información y se enteran hasta cuando les llega una nota del banco de miren, nos debe 250,000 quetzales. Digo, ¿qué? Y vas y dicen, sí, mire, usted pidió su préstamo y aquí está su información y todo. O sea, nadie te dice, mira, tienen tu información. Hasta tu firma. Ajá, o sea, tu información fue utilizada sin tu autorización o mira, autorizaste esto, ¿ah? Qué terrible. Quiero leer antes de ir con nuestro estimado Carlos y después con Héctor para escuchar las impresiones con algunos de los comentarios que hemos recibido esta noche, porque así no se nos acumulan. Primero tenemos a Evelyn desde Facebook. Ella dice, qué terrible toda esa situación en Guatemala. Tenemos un saludito ahí de Mel. Hola, Mel. Hola, Mel. Ella comentó al momento que hablábamos de la devolución del padrón, aunque se devuelva el padrón, ya ellos tienen los datos, que fue la respuesta que nos dio Héctor a la pregunta de Daniel. Luego tenemos a David, que dice que terrible que tengamos miedo del Ministerio Público. Y finalmente a Luis Ábalos, que dice que miedo que tengan esa información y nadie que investigue. ¿Vale? Pero yo creo que de aquí en adelante podríamos decir cualquier cosa que pase con mis datos, los tenía ilegalmente el Ministerio Público, ¿no? Aunque, Héctor,
ellos niegan que tengan el padrón, aunque lo hayamos visto, aunque ellos mismos lo hayan dicho, siguen negándolo, ¿verdad? No, ellos literalmente no lo están negando. Lo que están haciendo es tratando de indicar que las personas que hicieron público el que ellos habían retirado el padrón violaron la confidencialidad del caso. Entonces acá es irrisorio lo que estás planteando, porque ¿cómo puede ser posible que la famosa esta cuenta de Lord Vader publique que van a ir a secuestrar el padrón electoral y después ellos quieran venir y decir, es que la comunicación social de la presidencia está revelando información restringida del caso? O sea, que me hagan el favor, pues, o sea, tienen una cuenta ahí que publica todos los casos, que publica todas las acciones que se están haciendo, que publica amenazas literalmente, y después quieren venir a decir de que las personas que están revelando información son los que están viniendo y violando la confidencialidad del caso. O sea, es ridículo, pues, si ellos mismos la están violando. Totalmente. Ahora bien, con relación a lo que planteabas, Vanessa, y aquí voy a hablar ahora desde mi otra posición. Como ustedes saben, yo también soy especialista en inteligencia artificial y en ciberseguridad. Hay un tema muy interesante con el tema de lo de la data acá que lógicamente pues secuestró. Y entiendo la preocupación de Javier, porque definitivamente, o sea, si asumís que es una estructura criminal la que la tiene, pues lógicamente se pueden dar todos los casos que estás mencionando ahorita. Sin embargo, recordemos que en teoría el Tribunal Supremo Electoral dice que la secuestró únicamente para hacer verificaciones relativas a las elecciones. Entonces, aunque tú quisieras, Vanessa, venir y decir, es que el Ministerio Público tiene mi información, entonces ellos lo único que tienen que decir es, mire, no es necesario, nosotros tenemos interconexión con el Tribunal Supremo Electoral, nosotros tenemos interconexión con el RENAP, entonces su información la teníamos desde antes. Entonces no quiere decir que ahorita que fuimos por el padrón es que fuimos específicamente por su información. Entonces acá es donde viene un tema que es muy contradictorio contra lo que se está planteando ahorita del secuestro de información, específicamente para hacer algo que no sea el venir y amedrentar a las personas, porque en realidad el Ministerio Público, al ser una entidad de gobierno, tiene interconexión con muchos otros sistemas. Entonces ellos conocen tu número de NIC, conocen cuántas facturas emitiste, conoces en qué bancos tienes cuentas, etcétera, etcétera. Y aparte tienen toda la información de si tienes pasaporte, si está vigente, cuándo has salido y regresado al país, etcétera, etcétera. Y tienen toda esa información porque la tienen a través de la interconexión que ya tienen diferentes instituciones del gobierno, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, lo que sí hay que entender es que vulnerables siempre hemos estado ante el Ministerio Público, ¿verdad? No es de ahora que con esta data del padrón electoral. Ahora bien, lo que sí es que el padrón electoral sí añade algo que esa información no tenía, que es específicamente el número de teléfono, ¿verdad? Gracias, Héctor. ¿Javier? ¿Carlos? Perdón, Carlito. Dale, hablando Carlos. un poquito de lo que es el secuestro de la data del padrón. No solo ese es el problema, recordémonos que el problema también viene del hecho de que no es lo mismo la gente que puede tenerlo a, por ejemplo, ya tenerlo en un disco y esa información poder pasarla de manera más fácil. Si algo nos ha demostrado este Ministerio Público es que se le escapa la información hasta en el baño. Hemos visto cómo Vader, y no solo él, tienen información privilegiada que cada vez nos sorprende más. También su mofa con respecto a lo del carrito de los helados. No sé si ustedes se recordarán de esa cosa tan terrible que fue el carrito de los helados. Pero juegan con eso, juegan con meternos miedo, haciéndonos recordar una época terrible para los guatemaltecos.
Sí, lo que pasa es que acordate que el carrito de los helados hacía referencia a la famosa panel blanca de los 80, ¿verdad? Que si estabas en contra del sistema o si estabas en contra de los gobernantes de ese entonces te visitaba una de las paneles blancas porque habían N cantidad de paneles blancas y te desaparecían. Subían y te desaparecían. Hubieron gente y conocidos de muchos que desaparecieron en la panel blanca y que hasta hoy lo siguen buscando, ¿verdad? O sea, era un tema muy, muy común. Ahora bien, regresando a lo que yo les comentaba al inicio, lo que pasa es que acá tenemos que entender también que Consuelo Porras y gran parte del pacto de corruptos ahorita están en un dilema muy grande, ¿verdad? Porque ellos habían ofrecido el poder sacar del gobierno a la estructura de Semilla en 6 meses. No lo lograron, ¿verdad? Entonces, han perdido otros cuadros muy interesantes, como el tema del Bantrav, ¿verdad? El que ya no tengan al director del Bantrav es un golpe recio, porque definitivamente ahí habían operaciones, no lo digo yo, hay personas que lo han comentado, que ahí probablemente habían operaciones donde se estaba haciendo pues ayuda a ciertas de las personas que estaban dentro del gobierno. Y es bien sabido que inclusive Miguel Martínez tenía un par de préstamos en Bantrav, ¿verdad? Entonces, el que todos esos cuadros empiecen a caer empieza a complicarles la historia, porque definitivamente ahorita se vienen elecciones de cortes. Y para las elecciones de cortes necesitas cash, y necesitas comprar voluntades. Y no hay cash, entonces ¿cómo vas a comprar esas voluntades que quieres comprar, verdad? Hay otro tema interesante. El tema es que definitivamente esta gente, aunque uno no lo crea, pues ellos tienen el tiempo contado si no cumplen con lo que prometieron en un momento determinado, porque, a ver, aquí no puedes llegar y ofrecerle a ciertas estructuras del país que vas a derrocar un gobierno y no hacerlo. O sea, no es como que, bueno, sí, no lo hiciste, pues bueno, ni modo, ¿verdad? No, o sea, ellos tienen que cumplir con lo que ofrecieron en un momento determinado porque pidieron plata para eso, ¿verdad? Y entonces ahora están en la cuerda floja de que o cumplen o cumplen. ¿Y tú crees que sea factible? Que cumplan, que saquen al gobierno, no lo creo. O sea, estás hablando de un ministerio público ahorita y de actores que literalmente están rechazados por más de 90 países en el mundo. O sea, la OEA, la Comunidad Europea, Departamento de Estado de Estados Unidos y ahora hasta la Comisión Internacional de Derechos Humanos ya los agregó en el bolsón de que son un peligro para la democracia. O sea, ¿qué es lo que se necesitaría para poderle dar al gobierno ya las herramientas de venir y decir, la removimos a la señora porque es alguien de verdad que está atentando contra la democracia? Yo lo que considero es que le falta muy poquito, ¿verdad? Muy poquito. Y ese es el miedo que tienen y esas son las acciones que están haciendo. Esa es toda la gritadera. Sí, sí. Javier, ¿a qué crees tú que se deba el esconderse de ciertos actores? ¿Se acuerdan ustedes que hay muchos diputados de derecha que estaban, no, hombre, si esos no saben nada, esos no saben ni leer ni escribir, y se meten a hacer playes, este señor, ¿cómo se llama? Arzú, Alan Rodríguez, etcétera, están escondiditos después de yo soy el macho aquí y esta diputada si no sale le rompo las puertas de su oficina, etcétera. ¿A qué se debe de que la FCT esté escondida? Pues aquí es digamos, una opinión, pues básicamente están en un proceso de reorganización, como bien dicen ustedes, por falta de recursos o porque se están quedando sin cuadros en los que puedan tener alguna incidencia, pero es, digamos que están teniendo acciones que en el mediano y largo plazo pueden tener efectos
desastrosos para la sociedad guatemalteca. Yo pensaría que, digamos, el hecho de tener el padrón electoral, sinceramente, si, digamos, Héctor podrá decir también que se pueden hacer, aplicarles un montón de herramientas de inteligencia artificial. No las voy a mencionar porque no les voy a dar ninguna idea a ninguno de estos impresentables. No les voy a dar ninguna idea. La intención es mencionarles a ustedes cómo las pueden utilizar, pero digamos que más allá de qué estrategias de clasificación, de clustering, de minería de datos, etcétera, etcétera, de deepfake, etcétera, etcétera, no me gustaría a mí hacerlo en este momento. Pero digamos que esa sería mi opinión en relación a lo que tú estabas mencionando, pues se están reorganizando y creo que hace un momento mencionaron, digamos que el objetivo es votar a semilla en los 6 meses. Yo no podría decir si lo van a conseguir antes o después, pero de que los van a dejar sin partido para el año 2028, es muy probable que no vayan a tener partido. Entonces, imagínense ustedes unas elecciones donde un partido no puede participar, a pesar de haber estado en el gobierno, cómo se reorganizan, qué estrategias están tomando. Estoy especulando, la verdad que aquí yo no tengo, digamos que data para poder corroborar. Estoy dando una opinión como un ciudadano. Pero realmente yo estaría asustado si nuevamente se vuelve a dar el mismo proceso de las elecciones pasadas del 2023, en el que varios partidos no pudieron participar y varios candidatos no pudieron participar, algunos tuvieron que salir al exilio. Es precisamente lo que está pasando, lo que pasa en países donde la democracia no funciona, donde no funciona el Estado de Derecho. Y si el escenario de que si Semilla se queda sin partido y no puede participar, yo no sé si se lo han planteado, pero la verdad es que sería bastante preocupante porque entonces, ¿cómo se llama? Los mataron de un solo y tampoco los dejaron gobernar, digamos. Ya. Kevin dice, Marta Cuarón. Hola Martita, dice que terrible todo esto en Guatemala. No soy guatemalteca, pero qué terrible que lo que están viviendo. Sí, tenemos ya, ¿qué? 1 año de estar viviendo en la zozobra y en la, ¿cómo se llama? En la novela todos los días, así. Hoy sí, ay no, y están tranquilos. Uy, no, ya están otra vez. Dice Daniel Pacheco. Ah, Martita, cuéntanos de dónde eres. Daniel Pacheco dice, ¿habría alguna forma de proteger nuestros datos o solo queda aguantarse hasta que nos toque? Sí, pues sí, porque no lo leo aquí, que se mira mejor y funciona lento. Tal vez les puedo dar alguna recomendación. Claro. Por favor. Entonces, sigo con los siguientes 5 elementos que se identificaron. Dice, espionaje y vigilancia. Actores malintencionados pueden usar la información del padrón para espiar a individuos específicos, especialmente en contextos políticos o de activismo. 7. Discriminación y persecución. La información de género, estado civil y residencia puede ser utilizada para discriminar o perseguir a individuos por razones personales o políticas. Falsificación de documentos. Con acceso a fotos y huellas dactilares, los delincuentes pueden crear documentos de identificación falsos que luego pueden ser usados en actividades ilegales. Manipulación política. Partidos o actores políticos pueden usar los datos para influir en votantes específicos a través de campañas dirigidas o incluso de intimidación. Voy a regresar a este punto. Robo físico. Fíjense, pues, conociendo la dirección de residencia y los patrones de registro, los delincuentes pueden planear robos en domicilios cuando los propietarios estén ausentes, especialmente el día de las elecciones. Y entonces regreso al tema de manipulación política. Digamos, el dilema de las redes sociales, digamos que es Cambridge Analytica, una empresa inglesa
que le vendió sus servicios a la campaña de Donald Trump. Empezó a dirigir mensajes específicos para perfiles psicológicos específicos. Entonces, de esa manera pudieron manipular, utilizaron los datos de Facebook para poder manipular a más de 5 millones de personas. En realidad tenían información de 80 millones de personas. Entonces, a través de esa manipulación, por ejemplo, ustedes pueden ver las noticias de lo que está sucediendo en Inglaterra o el Reino Unido hoy, donde están habiendo manifestaciones por un supuesto asesinato de 3 niñas, donde una noticia falsa dice que fue una persona inmigrante con un apellido, pues no inglés, para no dar ninguna nacionalidad. Hay más de 300 detenidos. El primer ministro que acaba de llegar a Downing Street está, digamos, conformando un grupo de élite para poder perseguir este tipo de situaciones. Y aquí hay, y con esto termino, aquí hay una pregunta, digamos, Internet se convirtió en un espacio libre donde todos pueden decir de todo, donde todos tienen opinión y donde la gente realmente ya no encuentra qué es verdad y qué es mentira, sino todo es verdad, y yo solo busco aquello, digamos, que es el síndrome de Dunning-Kruger, que básicamente yo puedo decir que sé más que un experto porque lo leí en Internet. Eso realmente es peligroso. Yo creería que en un futuro determinado, y de alguna manera ustedes ya mencionaron el tema, digamos, de la Unión Europea, hay legislación relacionada con el tema de la privacidad de los datos, con el uso de inteligencia artificial, que si ustedes en algún momento pues me dan la palabra, yo vuelvo y les menciono esos temas. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta o puedo hacer una? No, dale tú, Vane. Javier dice que tarde o temprano, o dijo que tarde o temprano puede que les bajen el partido a Semilla. ¿Tú piensas lo mismo, Héctor? ¿Que puede ser factible o se puede revertir en vista de todos los problemas que están causando y que la gente lo rechaza aparte de N cantidad de países? Mira, lo que pasa es que yo siento que ahorita la batalla no está todavía en Semilla, si mantengo a Semilla o si no mantengo a Semilla. La batalla ahorita está en las Cortes. Y eso es el tema que les interesa a ellos, y es el tema por el cual ellos ahorita necesitan los apoyos que necesitan. Voy a plantearlo así de esta manera. Si todo siguiera el curso normal que tenemos ahorita, en 2 años más el Ministerio Público estaría afuera. Entonces eso quiere decir que habría una nueva fiscal general, y eso es antes de las elecciones, eso es antes de la convocación a elecciones. Entonces definitivamente probablemente ya no les va a dar la chamarra para llegar hasta allá y venir y bloquear a Semilla en las próximas elecciones. Entonces, para poder hacerlo, ellos necesitan seguir prolongando el caso que tienen ahorita, y por eso era que les mencionaba que lo que están haciendo es solo un retraso malicioso del caso. Recuérdense que ni siquiera las mismas personas de Semilla les han dado acceso a la carpeta judicial. O sea, es un ilógico sobre ilógico sobre ilógico, y aún cuando una corte ya les ordenó que le den acceso a la carpeta judicial, no hay acceso todavía a la carpeta judicial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les decía, a ver, el tema del financiamiento ilícito que ellos dicen y el lavado de dinero, si yo tengo acceso a la carpeta judicial y voy y verifico cuál es la cantidad de información que están indicando que se lavó, la cantidad de información que están diciendo que no está justificado, pues yo puedo venir, presentar los recibos correspondientes y todo lo demás, aclarar las dudas. Entonces se desvanecen esas 2 acusaciones, y el juez tendría que venir y tendría que cambiar la acusación, el delito, pero si lo cambia, el partido vuelve a la vida pública, a la vida política. Entonces es por eso que ellos lo que están haciendo es siguiendo armando caso momento a momento, y siguen alargando el caso y siguen alargando,
porque el tema es mantenerlo ahí y que el caso nunca se resuelva, ¿verdad? Eso es. O sea que ahorita lo que tenemos es una guerra de a ver quién resiste más. Sí, así es, pero ahora asumamos que sucediera algo diferente. Asumamos que viniéramos ahorita en este momento y las elecciones de las cortes fueran de cortes probas. ¿Qué sucedería en ese caso? Vendría por ejemplo, una Corte Suprema de Justicia o algunas de las cortes de apelación y le ordenarían al juez que venga y que dé marcha atrás al caso que está haciendo porque él no tiene jurisprudencia electoral. Entonces no puede cancelar un partido político. Y una vez que suceda eso, entonces el partido vuelve a la vida política como tal, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar en dos ocasiones. O pasa ahorita, si se eligen nuevas cortes y las cortes son cortes de personas probas, o sucede dentro de 2 años cuando ya no hay Ministerio Público y lógicamente ya no va a existir la FESI que tenemos, ¿verdad? Carlitos. Aquí hay un círculo vicioso de parte del Ministerio Público. Todos sabemos que los casos contra Semilla son más espurios que otra cosa. Definitivamente liberar los casos no es algo que ellos quieran hacer porque se le caen a pedazos el Ministerio Público. Por eso también están inventando que son tan eficientes para que digan, sí son eficientes. Y todos sabemos que el Ministerio Público no es eficiente. Y si no, preguntémosle a Vanessa o a cualquiera que haya presentado una denuncia en el MP en los últimos, ya 6 años, ¿no? Qué feo soy eso. Sí, ya 6 años de este Ministerio Público. Desestimado. O sea, desestiman un caso por minuto. Qué cabrones. Pero sí es peligroso. Y otra cosa es la manipulación de cortes. Si ya vimos, el Ministerio Público amenazó a un montón de gente por lo de las cortes. Y si no, veamos también lo que hizo la Universidad Francisco Marroquín, que todos los de derecho de la Francisco Marroquín están así de porque alargaron mucho lo de su decano. Y es algo que es parte de este sistema podrido de la elección de cortes guatemalteca. Muy bien. A mí me gustaría mencionarles qué países se han dado estos fenómenos del hackeo o el secuestro digamos, del padrón electoral. Estados Unidos 2016, Filipinas 2016, México 2016, Turquía 2016. Sigue. Pakistán 2018, Kenia 2017, Ucrania 2014, Brasil 2018, Guatemala 2024. Déjenme leerles, por ejemplo, el de Kenia. Dice: incidente, alegaciones de hackeo del sistema de la Comisión Independiente de Elecciones y Límites de IBC. Pakistán, hackeo de la base de datos de votantes por un grupo llamado APTP 28. Ucrania, hackeo del sistema de Comisión Electoral Central. Estados Unidos, hackeo de base de datos de votantes en varios estados. Filipinas, hackeo del sitio web de la Comisión de Elecciones. México, exposición de la lista nominal de electores en un servidor no seguro de Amazon Web Services. Turquía, filtración de la base de datos de votantes en línea. Afectó a 40 millones de ciudadanos. Como datos interesantes y rápidos. O sea, esto es algo que está sucediendo en muchas partes y saben que digamos, de los distintos análisis que se estuvo revisando, los medios de comunicación no les dan mayor trascendencia y mayor importancia porque no llegan a entender la dimensión que significa tener la información de 9 millones de personas, por ejemplo. Ustedes podrían hacer, digamos, establecer solo, fíjense pues, ustedes dicen, ok, vamos a establecer la red de contactos de Héctor, de Vanessa, de Carlos, y queremos saber quiénes son sus contactos, con su DPI, con el número de teléfono
y con la complicidad de una línea, de una telefónica, pueden identificar a quiénes llaman ustedes, con quién se escriben más, etcétera, etcétera, y solo con eso pueden llegar a identificar patrones y comportamientos, digamos, de uso del tema de comunicaciones. Realmente yo estaría más que preocupado. Si en estos países ha sucedido, pues ustedes vean más o menos cómo está Estados Unidos y qué es lo que está sucediendo, digamos, en términos de macro y de la participación política, y cómo es posible que un personaje como Donald Trump pueda llegar a ser presidente y todavía se pueda reelegir. Pakistán, por ejemplo, pues es un país que tuvo millones de ciudadanos fueron robados y utilizados para manipular la opinión pública. Es decir, este tema da para mucho, para mucho. Solo con la propuesta de utilización de inteligencia artificial se pueden crear redes semánticas, redes digamos, de ontologías, clustering, clasificación, minería de datos, digamos, simulación de la voz, etcétera, etcétera. O sea, no voy a dar mucho detalle, pero se pueden hacer muchas cosas, muchas. ¿Estás muteada, Vanessa? A pinche Kevin que lo mutea uno a cada rato. A ver, sí. Dice Daniel Pacheco, yo soy migrante y me preocupa mucho esto. La vez pasada dejaron participar a Consuelo, aunque ella no podía. ¿Qué evitaría que pase de nuevo? Que afortunadamente no creo que ¿cómo se llama? Que Bernardo la elija de nuevo. A menos que le tenga la pistola aquí o a sus hijos secuestrados o algo parecido, no creo. Dice Mel, y Estados Unidos vive una ola de fraudes. Hay miles de millones de deudas por fraudes. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que el spam. Recordate que Estados Unidos es una economía muy diferente a la nuestra, es una economía que vive mucho del crédito, es una economía donde una persona a veces tiene unos niveles de crédito sorprendentes y unos límites de crédito sorprendentes, ¿verdad? Entonces, no puedes compararlo contra una Guatemala donde el 69% de la población vive al día a día y no tiene una cuenta bancaria y no puede solicitar préstamos porque ni siquiera tiene acceso a un banco. Entonces... mantiene 25 len que le sobró en todo el mes. Son economías muy diferentes y son situaciones muy diferentes. O sea, yo entiendo el planteamiento, de nuevo, de que si hay una preocupación fundamental por la extracción de la data, pero a mí el sentido común, entendiendo las condiciones del país y entendiendo inclusive aquí los cero riesgo que son los bancos, yo creo que eso es lo que me preocuparía menos, el que fueran a pedir un crédito en nombre mío. Lo que sí se sucede es que definitivamente la data que tienen es para regresarnos a los 80s y comenzar a hostigar a personas, ¿verdad? Y simple y sencillamente de esa manera empezar a generar ese roce contra el gobierno, ¿verdad? Que es lo que ellos quieren generar. Dese en cuenta, por ejemplo, cómo ha estado el comportamiento de redes sociales en lo que llevamos en estos 8 meses desde que asumió Semilla. Ha sido un complot a manera de que todo el mundo venga y diga Semilla es el peor gobierno del mundo, ¿verdad? O sea, del mundo mundial, que es lo peor. Entonces, lo que han tratado es de generar una ola de desinformación que sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces, y otro de los temas que sí se suceden acá, que sí podría ser complejo, es venir y utilizar esa información sí para crear perfiles falsos en redes sociales. Eso sí puede ser. Eso sí lo veo yo más factible, porque si yo sé que son comunidades que están alejadas, comunidades que no tienen acceso
a Internet o son personas que habitualmente tienen problemas, porque otra de las informaciones que el padrón electoral posee es si la persona sabe leer o no, entonces yo puedo venir y puedo empezar a crear perfiles falsos con los nombres de esas personas, porque del otro lado de la red yo no tengo una forma de verificar si esa persona que yo estoy leyendo ahorita sabía leer o no, ¿verdad? Y entonces ahorita tengo ahí voy a poner un ejemplo, a un Julio Ramos diciéndome y alegándome que el gobierno es lo peor que ha sucedido en su municipio, cuando probablemente no es ni siquiera esa persona, ¿verdad? Sino que es solo alguien que lo está suplantando. Eso sí puede ser un tema peligroso, pero basando en la lógica y basándonos en el principio del principio del organismo, que los temas más sencillos son los que van a aplicar. Entonces aquí lo que nos tendremos que preguntar es, ¿el Ministerio Público secuestró el padrón para venir y generar una red de mafia y venir y hacer todo un tema de préstamos y cosas por el estilo? No, ¿verdad? Definitivamente no. Es un tema demasiado complejo, no lo van a hacer. ¿Lo quieren hacer para venir y amedrentar a la gente? Sí, es más probable. ¿Lo quieren venir y lo quieren hacer para simular de que las personas no votaron en su municipio o que votaron menos personas y que entonces no tiene sentido los números de las elecciones? Sí, porque eso es lo que han venido y eso es lo que han estado buscando. Entonces, recuérdense que hay métodos científicos para poder venir uno y poder encauzar el sentido común de para qué están haciendo las cosas, ¿verdad? O sea, porque no podemos solo dejarnos ir por el tema de decir, se robaron la data y entonces lo que van a hacer es venir y generar un montón de préstamos y cosas por el estilo. No, ese no es su fin. El fin de ellos es específicamente buscar cómo dar un golpe de Estado de una manera, legal, digámoslo, legal entre comillas, ¿verdad? O justificada. Entonces la única forma que tienen de hacerlo es generando toda esta crisis política que están generando, y que el secuestro del padrón pues viene a ser otra de las partes de las crisis políticas que ellos van a estar generando, ¿no? Claro. Dale. El tema en Guatemala es más político. El tema en Guatemala es más de amedrentarnos con los datos, para que no seamos ni fiscales de mesa, ni nos metamos a política en lo absoluto. Eso ni defendamos a Semilla. Ni defendamos nada, porque miren, uno de los problemas que nosotros hemos tenido es que no nos hemos dado cuenta de la evolución de la corrupción en Guatemala. La corrupción en la época de Jimmy y la época de Yamatei creció tanto que ustedes no tuvimos nada que parar ni a Yamatei ni a Jimmy. Con Yamatei teníamos a Telma y a la CICIG, pero vienen estos y se acorpan tanto que sacan a la CICIG. Telma pierde la fiscalía porque ponen a esta señora. Después va el ataque contra Sandoval, después viene el ataque contra el procurador, después el ataque contra las cortes, que ya no eligen cortes, eso se queda en el aire. La legislación de la elección de cortes es una verdadera porquería en Guatemala, etcétera, 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 y a eso llegamos a lo que tenemos hoy. Y nosotros no hicimos nada en contra de todo eso. Sí, nos quedamos callados. Pues no hicimos nada, porque no teníamos las herramientas o no había un proceso democrático más desarrollado, pero digamos que existen herramientas en otros países que de alguna manera les permiten parar este tipo de cuestiones. Y ahí yo les menciono, por ejemplo, privacidad y uso de datos en la Unión Europea. Eso es lo que yo conozco un poco más, digamos, por el tema de vivencia. Está el Reglamento General de Protección de Datos. Propósito: proteger los datos generales de los ciudadanos de la Unión Europea y regular su procesamiento. Directiva sobre privacidad y las comunicaciones electrónicas. Propósito: complementar el reglamento anterior con regulaciones específicas para las comunicaciones electrónicas. Está otra cuestión: el uso de las redes sociales. Código de conducta sobre
los discursos de odio en línea. Propósito, combatir los discursos de odio en línea y promover la moderación de contenidos. Ley de servicios digitales. Regular el contenido en línea, los productos y los servicios digitales para crear un entorno en línea seguro. Tienen sus alcances, ¿va? O sea, no vayan a creer que esto es para todo y que no pueden hacer absolutamente nada. El tema de inteligencia artificial en la Unión Europea, propuesta del reglamento de inteligencia artificial, propósito, crear un marco regulador para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Carta de Derechos Digitales de la Unión Europea, propósito, establecer los derechos fundamentales en el ámbito digital, incluyendo el uso de la inteligencia artificial. Ya si ustedes quieren, ya les menciono los 5 elementos fundamentales de la inteligencia artificial que lo acaban de publicar que lo acaban de aprobar hace cuestión de semana. Los escucho. Carlos. Solo que ahora, yo tengo un tema con esto que estás mencionando, porque, o sea, sí entiendo la preocupación nuevamente de los datos, pero te voy a mencionar algo porque yo conozco muy bien estas legislaciones. Todas estas legislaciones contienen un párrafo específico que dice que si un tribunal viene y ordena la entrega de los datos, todas las empresas que tienen los datos las tienen que entregar, ¿verdad? Entonces, acá estás haciendo exactamente lo mismo. Acá la homologación que haces es un tribunal, en teoría, quien está solicitando la data del padrón electoral. Ahora bien, ¿cuál es el fin de obtener esa data? Eso es lo preocupante, pero lo que estás diciendo y lo que estás leyendo que está normado es específicamente para instituciones que vienen y lógicamente pueden acceder a tu información vulnerando temas de seguridad, pero aquí no se vulnera un tema de seguridad, no hay una vulneración como tal. Pero la vulneración es individual porque hay un proceso que está siguiendo un individuo. No son los 40 millones de ciudadanos de España o los 20 millones de ciudadanos de cualquier otro país. Un tribunal solo puede acceder a eso si es a través de un proceso individual, no a través de toda la ciudadanía. Eso sería escandaloso. En Europa sería escandaloso. Estarían agarrándose de los pelos porque tú no sabes que en el caso específico de Guatemala o de países que tengan vulnerabilidades o deficiencias en sus sistemas de información puedan hacer, porque finalmente el padrón estoy seguro de que ya circulaba por algunos otros espacios, pero no con un sentido maligno, voy a decir, por usar una palabra dramática. En el caso, digamos, de Guatemala, ningún ciudadano debería estar contento de que su información esté circulando en un tribunal que no te da ninguna garantía y que no establece que no hay ningún respeto al Estado de Derecho, que es una democracia con anomalías fuertes, con tremendas deficiencias. Yo no estoy contento. Yo haría pedir la asesoría a un grupo de abogados y decir, bueno, podemos hacer una demanda colectiva y podemos poner... Pero yo sí creo que la Unión Europea sí puso el grito en el cielo por todo eso. Recordemos todas las sanciones que nos han impuesto, tal vez no directamente al país, pero sí a muchos de nuestros funcionarios, al punto de que muchos funcionarios, incluso del Comité Olímpico, no pudieron viajar a París. Yo sí creo que es preocupante para Europa y que tienen el grito en el cielo. ¿Vane? Sí, vamos a leer a Evelyn Vega. Dice, hasta yo que no vivo en Guatemala desde inicios del 2000, me entero de la terrible corrupción. Da para pensar. Daniel Pacheco dice que hayan brechas tan terribles en la seguridad, es como dice Javier, escándalos. Claro, es que lo que pasa es que lo primero que tenés que pensar es mira, pues, Guatemala tiene unas condiciones malas en términos de ciberseguridad y de seguridad de datos. Primero, seguimos teniendo leyes análogas cuando estamos en una época digital. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si buscas, no hay ninguna
regulación sobre el uso de data en los principales compendios de ley de hoy que tenemos en Guatemala. No existe una regulación sobre qué pasa si me roban mi data, por ejemplo, en el Código Procesal Penal. No existe en la Constitución, no existe en toda otra serie de leyes que crean la ordenanza en Guatemala. Entonces, esa es la parte compleja de lo que hay, que para poder llegar, aparte de lo que Javier nos estaba describiendo, primero tenés que armar todo un andamiaje legal que el país no tiene y que no lo vas a conseguir en un año, ni en 6 meses, ni en 3 meses. Es de trabajarlo para años, ¿verdad? Y de nuevo, regreso a lo mismo que les estaba explicando. Yo te lo digo porque yo trabajo mucho en temas mi trabajo es específicamente ahorita, hoy por hoy, trabajando con programas de inteligencia artificial, entonces conozco muy bien todas las normativas del uso de data. Entonces sé exactamente que hay párrafos específicos que sí te dicen que si un tribunal requiere la información, la tenés que entregar sí o sí. Ahí no hay vuelta atrás, no hay yo si quiero, no quiero, soy ciudadano y me siento mal porque van a entregar mi data. No, eso no existe, simple y sencillamente es un proceso legal. Ahora bien, como Javier lo decía, que el tribunal no ofrezca garantías, eso es diferente, pero el proceso está siguiendo una línea de proceso que debe de seguir, que es un proceso legal, ¿verdad? O sea, es como que, por ejemplo, yo ahorita mañana me pare un policía y me dice, mire, quiero su licencia y quiero su circulación, y yo le digo, no, mire, es que ustedes extorsionan a la gente, entonces no me da confianza, no le voy a dar mis documentos. O sea, no puedo negarme, pues. O sea, la ley está ahí. Sí puedo tener mis reservas, pero no puedo negarme, es que son dos temas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces... Pero aquí no estamos hablando de casos específicos, Héctor. Estamos hablando de un padrón de 9 millones de personas. Es que es completamente diferente. Así es, te voy a poner un ejemplo bien claro, ¿verdad? Un ejemplo bien claro sobre lo que estás diciendo ahorita. Por ejemplo, cuando se dieron casos muy específicos, cuando el Congreso inició un tema contra Facebook hace un par de años, requirieron toda la información de usuarios de ciertos estados completos. Estás hablando de millones de datos de usuarios, ¿verdad? Y que lo requerían esos Estados Unidos para venir y analizar, porque asumían que podían haber vulneraciones a la seguridad que podían afectar a jóvenes que estaban en condiciones críticas mentales y que podían ayudar a que algunos decidieran suicidarse. Después de eso, Facebook viene y hace toda una corrección al sistema para no permitir esa clase de conversaciones. Lo mismo pasa con los lives cuando habían tiroteos en Estados Unidos. Se recaba una serie de información, se recaba quiénes eran los que estaban haciendo eso. Para eso se requirieron miles de cuentas y miles de datos de usuarios. Fueron analizados y después se corrigió a través de la ley. Entonces, de regreso, yo no me puedo negar a lo que la ley establece como tal. Y en este caso, si fuese un proceso normal, y la ley solicita, y alguien, algún tribunal solicita la ley de la información del padrón, sí se puede entregar. Lo que no se puede hacer es en la forma en la que se está haciendo, porque se está haciendo a través de un caso que no tiene sentido ir a recoger el padrón electoral. Esos son 20 pesos diferentes. Pero media vez haya una orden de juez solicitando la información se tiene que entregar. Eso es así de esa manera. Luis Ábalos, yo no quiero que... Porque estamos desprotegidos, no tenemos leyes, ¿no? Claro, pero lo mencionabas ahorita hace un ratito, Javier, que desgraciadamente estamos viviendo en un país que todavía tiene leyes análogas, viviendo en una plena era digital, ¿verdad? O sea, aquí no tenés muchas leyes y muchas modificaciones constitucionales al Código Procesal Penal, al Código Civil y a muchos otros que deberían de existir para poder garantizarte el vivir en una época digital, ¿verdad? Correcto. Dice Luis Ábalos, yo no quiero que nadie tenga mi información. Me asusta y me preocupa. Pues nuevamente lo que dice Héctor, ¿verdad? No te puedes negar. O sea, sí nos asusta, pero estamos desprotegidos. que yo soy usuario de distintos agentes de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces esta es información que no he corroborado porque ahorita puse la pregunta y le dije, ¿existe un caso
paradigmático en el mundo donde un ministerio público haya secuestrado el padrón electoral de toda una ciudadanía. Responde, ¿verdad? No lo puedo corroborar. Dice, hasta la fecha de mi conocimiento, en agosto del 2023 hasta el 2024, no se ha reportado un caso en el que un ministerio público haya secuestrado oficialmente el padrón electoral de un país. Sin embargo, han habido numerosas instancias de hackeo, accesos no autorizados y uso indebido de los datos electorales por parte de actores tanto internos como externos. Solo se los dejo ahí como una curiosidad, porque no puedo validar la fuente ahorita, digamos. Pero, okay. Y ya todos los casos paradigmáticos ya se los mencioné antes. Perfecto. Señores, llegamos al final de la hora. Se me fue rapidísimo y nos quedamos con muchísimas incógnitas. Los invitamos para una próxima cita y podamos concluir el tema, si les parece bien. Héctor y Javier. Quedan en el tintero las recomendaciones que queríamos darle al Tribunal Supremo Electoral para que asegurar esa base de datos. Ok, Héctor. Bueno, de mi parte sí, con mucho gusto, para cualquier otro momento en el que puedan y quieran que platiquemos, con mucho gusto estoy a la orden. De nuevo, mi mayor recomendación acaso, por lo que estamos viviendo ahorita, lo del padrón electoral, es venir, y yo creo que uno como ciudadano, y más ahorita, porque uno de los errores que sí cometió ahorita el tribunal y cometió el Ministerio Público es haber secuestrado el padrón electoral, y ahora les voy a explicar por qué. Porque como ahora yo soy parte afectada porque mi información está en el tribunal, entonces ahora yo puedo ir a solicitar información al tribunal de para qué quieren mi información. Entonces eso sí podríamos hacer todos los ciudadanos. Vamos a inundar el tribunal de solicitudes para que nos digan para qué quieren mi información. Claro. Me parece muy bien. Hay una forma, perdón, o sea, hay una forma de poder hacerlo de forma digital, porque a mí no me dejó, por ejemplo, poner una denuncia digital. No, en este caso tendrías que ir a hacer directamente presentar un oficio al tribunal indicando que querés que te aclaren para qué solicitaron información tuya sensible a través del padrón electoral al Tribunal Supremo Electoral, y el tribunal te va a tener que contestar por qué, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Sería genial que pudiéramos hacerlo todos, que nos pusiéramos de acuerdo para no llegar solitos y que nos dé miedo, sino llegar uno tras otro, y poner nuestras denuncias. Creo que sería una buena idea. Claro. Me parece muy bien. Termino con lo del Tribunal Supremo, no lo quiero dejar, pero lo menciono súper rápido. Para revertir los riesgos asociados con el mal uso del padrón electoral, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala debería implementar una serie de medidas de seguridad. Cifrado de datos, acceso controlado de autenticación fuerte, monitoreo de auditoría, anonimación de los datos públicos, políticas de uso y capacitación, respuesta rápida a vulnerabilidades, colaboración con entidades de seguridad, limitaciones de datos en centros de empadronamiento, verificación y actualización continua, campañas de concientización ciudadana, por decir algunas. Gracias por la invitación. Gracias. Pues mil gracias por tenerlo nuevamente a ti, Héctor, y a ti, Javier, por primera vez en la banqueta. Es un placer siempre tener conocimiento de ustedes. Mil gracias por estar en la banqueta. Un placer. Carlos. Gracias por venir, fue un gusto tenerlos. Esperamos poder tener más temas como este, porque la verdad es que se nos vienen días oscuros en Guatemala. El cierre de este ministerio público va a estar bonito, porque como bien decía Héctor, se les está acabando el tiempo. O sea, todo este show que están armando ahorita, al final les va a rebotar en la cara. Pasen feliz noche. Yo lo que les digo es, dejen de estar repitiendo el discurso de estos nets, porque solo estamos afectándonos, ni siquiera al gobierno, sino nos estamos afectando nosotros mismos. Se está repitiendo todo lo que sucedió en los 50, 60, 70, 80, así que paremos, primero hagamos que esto sea más estable y después nos pasamos a fregar a Bernardo. Saludos a Bernardo. Pues nada, el día de mañana vamos a hablar de las Olimpiadas, vamos a estar aquí pendientes de algunos
algunas cosas simpáticas que han ocurrido, cosas maravillosas, las medallas, etcétera. Y el día miércoles, como ya lo pusimos por ahí, vamos a estar con Alexis Macías, la chica que narró la medalla de oro y la medalla de bronce en tiro. Ya que la amamos ese día, pues conozcámosla, porque además es deportista, no es solo narradora de Claro Sports. Los esperamos mañana y los esperamos el miércoles y el jueves. Si quieren saber si de verdad el gobierno está trabajando, los esperamos, pero las sorpresas se las damos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Noches.